Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 220. Estamos en el libro de Job y si empezaste esta jornada con nosotros desde el principio, sabes que hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos. Vamos a considerar los capítulos 22 al 26. El capítulo 22 contiene un tercer discurso de Elifaz, el cual relata a la contesta de Job a Sofar. Elifaz comienza su discurso con preguntas retóricas en cuanto al motivo del deseo de Job de hacer su caso delante de Dios y sobre la teología de Job, cual pareciera indicar que Dios tuviera algo que aprovechar de afligir al justo Job. En los versos 5 al 9, Elifaz da una lista de los supuestos pecados de Job. Luego, en los versos 10 y 11, le dice que por estos pecados estaba perturbado y confundido, de tal manera que pensara que era afligido en su justicia. Los versos 12 al 14 hablan de lo demasiado alto y sublime que es Dios, como para que Job pensara que él no miraba la maldad de Job. En los versos 15 al 20, Elifaz acude a la historia de los ancianos pasados, quienes se alejaron de Dios y fueron destruidos, según el entendimiento de Elifaz sobre la historia. Le pregunta a Job si deseaba ser como estos hombres, quienes fueron juzgados por Dios por su maldad. Finalmente, en los versos 21 al 30, Elifaz vuelve a amonestar a Job a volver a Dios humillado y arrepentido para que Dios le restituyera su prosperidad y tuviera paz de nuevo en su hogar. Aunque utiliza palabras semejantes a las de Zofar en describir la calamidad del injusto, el discurso de Elifaz parece tener el propósito sincero de convencer a Job en vez de justificarse a sí mismo y a sus amigos. Los capítulos 23 y 24 contienen la respuesta de Job al tercer discurso de Elifaz. El capítulo 23 comienza con las palabras de Job acerca de su deseo de hablar directamente con Dios. Noten en el verso 2 que estas palabras son habladas en otro día. Es probable que las palabras de estos hombres hayan tomado el espacio de unos días o unas semanas, ya que la enfermedad de Job pudiera haber sido prolongada. Algunos eruditos piensan que los discursos de estos capítulos ocurrieron a través de varios meses. En los versos 3 al 6 describen el pensamiento de Job que Jehová lo atendería en su queja en vez de contender con él. Luego, en los versos 7 al 9, Job describe cuál sería su respuesta ante la justificación por Dios, saliendo de delante de su silla de juicio y escapando para siempre de su juez, cual indica que viviría el resto de sus días en paz sin volver a ser afligido. Deben notar que este aspecto del entendimiento de Job no es totalmente correcto tampoco. En los versos 10 al 12, Job se defiende explicándole a Elifaz, quien le amonestó a regresar a los caminos de Dios, que él nunca se había apartado de los caminos de Dios, sino más bien que había guardado a perfección la justicia delante de Jehová. En los versos 13 al 16, Job menciona cómo Dios había determinado mal contra él y nadie pudiera cambiarlo. En el verso 14 define su acontecimiento como un proceso, el cual Dios habría de terminar. Noten su afirmación de que Dios hacía semejante a lo que había hecho con Job en muchas ocasiones, probablemente insinuando que con muchas personas también. El capítulo termina en el verso 17 con una pregunta retórica acerca del motivo de su vida en vez de haber muerto. En vez de interpretar estas palabras como una queja contra Dios en este instante, debemos notar que en su contexto, Job parece estar indicándole a sus amigos que el mero hecho de que no ha muerto todavía es una indicación de que no había sido juzgado por su injusticia, como afirmaban sus amigos. El capítulo 24 contiene un argumento prolongado de Job sobre la vida de los injustos y la percepción de sus amigos sobre el juicio de Dios. En los versos 1 al 12, Job describe la maldad de los injustos, quienes hacen su maldad sin piedad del inocente. En los versos 13 al 17, Job menciona específicamente el homicida, el adúltero y el ladrón, quienes todos hacen su maldad de noche. Contrasta la noche con la luz, insinuando que son hasta amigos de las tinieblas. Mientras que los pecados de los injustos en los primeros 12 versos pudieran ser atribuidos a la negligencia social y una cultura de opresión, los pecados mencionados en los versos 13 al 17 son obviamente intencionales. Job está describiendo tales pecados con tanto de presentar su próximo argumento en los versos 18 al 20.
En los versos 18 al 20, Job confronta el argumento de sus amigos sobre el pronto juicio de los injustos. Les reitera las palabras de sus amigos en cuanto al juicio de Dios sobre los injustos, cuando le dijeron que la porción de los injustos era maldita y que el Seol esperaba tragarlos repentinamente, en donde sus cuerpos se corromperían en tierra. Finalmente, en los versos 21 al 25, Job señala de nuevo la longevidad de vida de los injustos y su seguridad sobre la tierra. Noten su contraste en los versos 24 y 25. Primero, en el verso 24 parece afirmar las palabras de sus amigos, diciendo que los injustos serían encerrados y cortados como cabezas de espigas. Pero en el verso 25 parece burlarse de sus amigos, diciéndoles que si no sucediere de tal manera a los injustos, ¿quién entonces pudiera decir que las palabras de Job estaban fuera de lugar? El capítulo 25 contiene un tercer discurso de Bildad, aunque en esta ocasión es bastante breve. En contraste a sus previos argumentos y los de sus amigos, este discurso de Bildad solo tiene el propósito de cuestionar el razonamiento de Job en cuanto a la justificación del hombre. La estrategia de Bildad parece cambiar en este instante, aunque se parece a los dos más recientes discursos de sus amigos. En vez de condenar específicamente a Job, Bildad intenta condenar universalmente al hombre, explicando que todo hombre es injusto delante de Dios, de tal manera que Job, aunque pensara ser justo, como quiera era injusto. El problema de su discurso en esta ocasión es que Bildad necesariamente se incluye a sí mismo, como también a sus amigos, en su condena universal del hombre delante de Dios. Finalmente, el capítulo 26 contiene el comienzo de la respuesta de Job a Bildad en los primeros 4 versos. Job confronta las palabras de Bildad como necedad, primeramente insinuando que Bildad se ha condenado a sí mismo, y luego en el verso 4 preguntando de quién era el espíritu cual procedía de Bildad. Habiendo confrontado directamente a Bildad, Job sigue su discurso en los versos 5 al 13 para describir de nuevo la grandeza de Dios sobre la creación y el espanto de su poder frente al hombre. Deben notar varias observaciones claves en este capítulo, cuales resaltan por el tiempo en el cual fue escrito el libro. Primeramente, en el verso 7, la indicación de que el mundo colgaba sobre nada, como si flotara libremente en el espacio, pero sin descontrolarse. Un entendimiento bastante adelantado por su tiempo. En el verso 8, la observación sobre el hecho de que las nubes eran compuestas de muchas aguas. En el verso 10, que el mundo era redondo, viéndose en el horizonte donde las aguas y el cielo se unen. Dependiendo cuál versión estés leyendo, puede que no haga mención del círculo de la tierra en este verso. Todas estas observaciones son interesantes para el tiempo histórico de Job. El capítulo termina con la declaración de Job de que el hombre realmente no ha podido entender mucho acerca de Dios, sino que solo ha sido privilegiado con escuchar un apacible susurro de la grandeza de Dios. Aún así, nadie ha podido entender la magnificencia de su poder. Estos han sido los capítulos 22 al 26 del libro de Job. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.